Tomás Carrasquilla demostró que en Antioquia se podía hacer novela retratada desde las diferentes clases sociales y donde de alguna manera pues hace una contribución literaria memorable. Después de leer Simón el Mago, Carlos R. Restrepo, un político precursor de la literatura que años más adelante sería presidente de Colombia, invitó a Tomás Carrasquilla a ser parte del Casino Literario, un grupo conformado por escritores y aficionados a la literatura, quienes se reunían a realizar numerosas tertulias. Tomás Carrasquilla aceptó esta invitación halagado. No es posible, no, pues que ¿cómo va a ser posible? Si aquí no hay historia, aquí lo único que hay es un día a día tremendamente aburridor, eso es lo que hay. No, es que yo sí pago por ver a alguien que se siente a escribir una novela de esta región. Vea pues, hombres de poca fe. No, es que acá no hay de qué hablar, pero ¿de qué se va a hablar? Si es que nuestra historia todavía está muy reciente, hombre. Es que acá no hay monarquía, no hay ni una corte de esas que tienen intrigas, amores, desamores. No hay nada. Es que para escribir una buena historia hay que viajar a Europa. Oye, además de eso, ¿quién va a querer ver una historia de esas familias pobres, por ejemplo, en donde toda la vida se la pasan ganando su plata como por obra y gracia del Espíritu Santo? Pues yo no sé, pero a mí sí me parece muy interesante el trabajo de Tomás. Ay, qué interesante. Ay, ¿Qué va a hombre. tener de interesante eso si no tiene nada que ver con la historia de Europa? ¿Qué dicen? Ahí precisamente está la riqueza de esta tierra, en ese tipo de historias. Pues lamento contradecirlo, Tomás, porque ¿cómo le parece que sus cuentos, muy buenos y muy bonitos como el que usted hizo, sí, pero ¿quién va a entender esas novelas? En donde usted se refiere a esos términos de mala entraña, arracacha, enclenques, jetones. ¿Me vas a decir que no has conocido un viejo malantraña? Pues claro que lo he conocido, pero es que... Entonces, ¿cuál es el miedo de escribir lo que somos? No es miedo, Tomás. Yo simplemente estoy sacando la cara por los lectores. Mire, a mí sí me preocupa eso, que gente de otras tierras no entienda esto. Lo que hay es historias para novelarlas. Dentro de unos años, el señor Carlos R. Restrepo nos va a dar una sorpresa. ¿Yo? No, ese honor se lo dejo a usted, señor Carrasquilla. Ay, piénselo bien, que no vaya a ser que mañana queden como un saco de paja. Con su permiso, señores. No, Juan María, gracias. Vea pues, vea pues. Es que hacen un cuentico ahí y entonces ellos ya se creen los grandes novelistas de la historia. Es que así son los que Así están son. iniciando. Este debería dejar de perder tiempo aquí e irse para Europa, que allá sí hay buenas historias para contar y para escribir. Es que dejen de ser tan pesimistas. Este se la pasa hablando de Europa y usted se la pasa toda criticando. Ese señor tiene mucho, pero mucho talento. Pues eso lo vamos a ver. Tomás Carrasquilla le va a demostrar a todos los intelectuales de su región que sí es posible escribir novelas basadas en la realidad antioqueña. Don Tomás, por su propio abuelo, por su casa, por su padre, que era un ingeniero, que también leía sus cosas, por su madre, por sus primos, por la gente del mismo Santo Domingo, leía muchísimo. ¿Desde cuándo empezó? Yo creo que desde el útero materno. Él básicamente dijo, cuando me muera estaré leyendo el libro de los muertos. Buenos días, buenas tardes.
Se supone que ustedes me esperan a mí, no yo a ustedes. Cuando yo llegue aquí deben estar todos. La clase de hoy, joven Carrasquilla, empezó la clase. Sí, profesor. Don Tomás nació en 1858. Don Tomás estuvo en lo que hoy en día es la Universidad de Antioquia estudiando Derecho y tuvieron excelentes compañeros de clase. Pues había gente como Los Ospina, Pedronel Ospina, o Tulio Ospina, Rafael Uribe Uribe o Carlos R. Restrepo. Aunque Carrasquilla no se vinculó abiertamente a un partido político de la época, Carrasquilla en sus obras ideológicamente plasmó las diferencias entre liberales, conservadores y los problemas que esto traía para la constitución de la nación. Todos los alumnos deben presentarse al batallón. Usted también, señor profesor. Pero ¿cómo es posible? Yo soy un profesor. Tomás, ¿y entonces? ¿Para la guerra? ¿Guerra? Ajá. Mañana buscamos 2 mulas y de regreso para Santo Domingo. Yo le dejo eso a otros. Eso conmigo no es. ¿Está conmigo o no? Sí. Señores, por favor. Sin culminar sus estudios como abogado y sin interés en la guerra civil que se vivía en Colombia, Tomás regresó a Santo Domingo. Le aseguro que el patojo este me está quitando la vida, exclamó una vez con amargor maternal. Pero, ¿qué es lo que quieres de mi enemigo malo? Lo que quiero es que usted me ponga una tienda a yo solo, replicó Augusto en tono imperioso. Pero Ana, este sofístico, ¿y de dónde diablo saco yo plata? Del baúl, o si no fíe, harto crédito tiene. Un veneno pa' vos, rugió la madre. De Tomás, si Augusto se parece a tantos que yo conozco. En mi familia hay uno, con ganas de plata y tratando mal a todo mundo. Pero ¿qué sigue, Tomás? He estado buscando personajes, creando situaciones. Está en proceso, Francisco. Les va a dar un soponcio apenas se den cuenta que sí se puede escribir una novela de estas tierras. Fruto de estas tierras. No, pero no es una novela. Todavía está en proceso. Pero va a ser la primera gran novela antioqueña. Este tipo de situaciones y la cotidianidad era lo que alimentaba las obras de Carrasquilla. El Casino Literario fue un grupo de intelectuales que se reunió en Medellín bajo la tutela de Carlos R. Restrepo. El requisito para ingresar al Casino Literario pues era publicar, era escribir una obra de corte literario, ensayístico, que le permitiera ingresar a ese selecto grupo. Tomás Carrasquilla es invitado por Carlos R. Restrepo a ingresar al Casino Literario y ahí publica su primera obra, que es Simón el Mago, hacia 1890. La relación de Carrasquilla con los círculos literarios es muy importante porque en un principio va a ser un miembro que va a demostrar que en Antioquia había una literatura que podía mostrarse más allá de los cuadros de costumbres. Ve, Pacho, estas colecciones es mejor ponerlas en la parte de arriba donde se destaquen para que la gente las vea. Ahí queda muy bien, Tomás. Muchas ¿Cierto? gracias. Sí. Siguiente. Doña Esperanza, ¿cómo está? Buenas Bien, tardes. pueda. Sí, Esperanza. Buenas tardes. Siga usted. Con su permiso. Don Francisco, ¿qué puedo hacer para suscribirme a la biblioteca? Yo estoy muy emocionada. Sí, claro. Lléneme estos datos aquí y es $1 al mes. Ah, ¿y cuántos libros puedo sacar? Porque yo quiero ser la primera en inaugurar la biblioteca. Contale, Pacho. Por el momento, 2. Pero cuando lleguen las demás mulas con los libros, podrían ser más. Claro que tratándose de usted, podemos hacer una excepción. Claro, está bien. Amigos, ¿ahí qué me pasó? ¿Qué te pasó, Peralta? Conocí una casa de 3 pisos. ¿Sabe qué? Es la única de Medellín. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que es de un pariente de mi abuelo. Estar allá es como estar en el cielo. Ustedes no se imaginan qué lujo de casa.
Esta historia terminaría inspirando el nombre de aquel lugar que marcó la vida cultural en Santo Domingo, la Biblioteca del Tercer Piso, la cual fue considerada en su momento la segunda biblioteca del país. El viajero francés Pierre L'Espagnac pasa por aquí y describe lo que ve. Y cuando habla de la Biblioteca del Tercer Piso que él conoce en el siglo XIX a finales, él dice: esta parece una muy buena biblioteca de provincia francesa. Como toda la gente de Santo Domingo leía tanto, en varios idiomas, entonces las familias empezaron a prestar entre ellas distintos tomos. Entonces de pronto decidieron que hacían una biblioteca para que la gente pudiera prestar el libro, ¿cierto? Y ya tenerlo en su casa y formalizar el asunto. Entonces Francisco de Paula Rendón, con Claudino Arango, el cuñado de don Tomás Carrasquilla, con Félix Betancourt, el filósofo de Abejorral, con muchos otros, entre ellos Tomás Carrasquilla, fundaron la Biblioteca del Tercer Piso. Llegó a tener 7.000 libros. Regrese con el libro editado. No se vaya a quedar desastre que por allá andan mal de cortadores. Claro que no, señor. Espero que algún día escriba todo lo que le he contado de las minas. ¿Oyó? Sí, señor. Claro que sí, papito. Voy a contar eso y mucho más, papito. Don Tomás, la primera novela como tal que escribe es Jamones y Solomos, pero cuando leyó a varios novelistas españoles y ciertas maneras de hacer las novelas de ellos, dijo: uy, no, hay que reelaborar esto, y entonces volvió y borró y empezó a escribir otra vez. Y por eso es que reescribe la novela que conocemos como Frutos de mi tierra, que se llamaba Jamones y Solomos. Y resultó entonces que le cortaron la lengua a la monja por bochinchera. Bueno, caballeros, y cambiando de tema, está lista la novela. ¿Y con personajes antioqueños? Sí. ¿Oíste? ¿Y la van a publicar? Escribía como para mí, pero luego me di cuenta que el escritor escribe para los demás, para que los demás lo lean. ¿Cierto, Pacho? Sí, yo lo he leído. Y nos retrata tal y como somos, con mucha gracia. Venga, ¿y ya tienen algún contrato con alguna editorial? Pues todavía no, porque pienso publicarla en Bogotá. Ay, hombre, Carrasquilla, ¿y usted va a seguir con eso? No se gaste la plática por allá, publíquela acá y eche para adelante usted. Venga, ¿y será que esto sí lo entienden por allá en otro lado? Nada más mire. Oyóse a poco ruido de alpargatas y apareció en el corredor una mujercita clorótica, medio jibada, delgaducha, cabello ralo. De milagro no le mete los caimacanes, los lambisquiones, la entelería o los avistrujos. Un día limpiando mi casa porque había mucho reblujo, me encontré una cosa rara y era un avistrujo. Hombre, que donde le meta eso, va a tener usted que escribir un diccionario antioqueño para que la gente le entienda. Vea, Carrasquilla, que donde usted llegue a publicar, yo mismo me encargo de comprarle muchos volúmenes para repartir entre mi familia, incluso entre mis primos más lejanos. ¿Jurado? Entonces, prepare la herencia, señor Federico, que se la va a gastar. Claro que podemos publicar su trabajo, señor Tomás Carrasquilla. Costaría entre 750 y 850 pesos. Puede tardar algunos meses. Creo que no hay ningún inconveniente. Puede usted contar con ese dinero. Pero dígame una cosa, ¿cuándo podría yo ver las primeras pruebas? Sí hay un inconveniente. Disculpe. Disculpe usted, no trato de meterme en su trabajo, pero le recomendaría cambiarle el nombre. ¿Solomos y Jamones? Cuando Carrasquilla tiene la intención de publicar Frutos de mi tierra, pues no se quiere quedar en el marco de la provincia de Antioquia.
Ese título no es muy llamativo, ese título de alguna manera trae problemas incluso para la difusión y comercialización de la obra, y sus editores le recomiendan cambiarlo a Frutos de mi tierra. F. Gómez le escribe una vez y le dice, mire, Bolívar nos dio la independencia política, pero usted nos dio la independencia cultural, la literaria. Nos enseñó que aquí podíamos hacer cosas sobre nosotros mismos que no se hacen en ninguna parte del mundo. Publicaron una reseña de Frutos de mi tierra. ¿Qué dice? Poco menos que detestable. ¿La novela o el autor? No. Habla de las regiones insignificantes para el poder central. Ve. ¿Y quién dijo que yo escribí para ser reconocido por el poder central? Faltaba más. Ven y me ayudas. Sí, maestro. Durante un viaje entre Medellín y Santo Domingo, Tomás se cayó de un caballo. Recibímelas. Para su recuperación, debió quedarse en Medellín y permanecer encerrado varios meses. Disponeme aquí papel para escribir. ¿Qué pluma le sacó, maestro? La pequeña. Don Tomás, voy a terminar de llevar el equipaje a los cuartos. Anda, anda. ¡Válgame Dios! ¿Qué le pasó, don Tomás? Nada, Rubén. Quédate tranquilo. Nada. ¿Seguro? No me pasa nada, seguro. Carrasquilla tiene 2 periodos en los que sufre complicaciones de salud que le impiden de alguna manera escribir por su propio puño y letra las obras que desea publicar. En esa época lo que se privilegia es la memoria tan prodigiosa que tenía Carrasquilla de recordar la secuencia narrativa que le iba contando a sus escribanos y adicional la corrección de asuntos en los que era muy minucioso y que si no quedaba bien transcrita la obra, pues él se encargaba de volver a corregir ese apartado. Una ocasioncita. Estaba Peralta muy fatigado. Fatigado no, fatigado. Maestro, pero así no se dice. ¿Cómo dice su abuelo? ¿Fatigado o fatigado? Fatigado. Ah, bueno. Pues entonces, como Peralta es antioqueño, estaba fatigado. Discúlpeme, maestro. Continuemos. Una ocasioncita estaba Peralta fatigado con las afugias del día, coma, cuando, coma, a tiempo de largarse un aguacero, coma. Don Tomás, en sus escritos de juventud, muestra problemas de ortografía, porque está guiado por un problema de la escritura que poco se tiene en cuenta hoy en día, a menos que usted sea un estudioso de la escritura, y es la musicalidad de la misma, donde no importa tanto que usted escriba eso con G, con J, sino con que las oraciones lleven unas cadencias. Ahora, somos una creación de Don Tomás. En el sentido literario, sí. Él creó unas obras donde nos dejó plasmados como muy esencialmente, y nos podemos reconocer con rasgos ahí. El señor Martínez se disparó en la cabeza. Ay, Dios lo tenga en su santa gloria. Parece ser que fue por la bancarrota del Banco Popular. Se quedó sin dinero y como él no estaba acostumbrado a trabajar. La quiebra del Banco Popular de Medellín dejó sin ahorros a Tomás Carrasquilla. Ahora, además de escribir y asistir a tertulias literarias, debía conseguir un trabajo. Uno de ellos, administrador de una mina en San Andrés,
cerca del municipio de Argelia. Carrasquilla fue el primer escritor de oficio en Colombia, así se le denominó por parte de los críticos. Las homilías son, digamos, la manera de él hacer una propuesta estética de qué se debe buscar con la literatura. Y le da una lección de literatura a los otros. Entonces él publicó la primera homilía en la revista Alfa, que acababa de salir. Una revista publicada por Saturnino Restrepo, por Antonio J. Cano, el Negro Cano, que era una eminencia cultural entre nosotros. Y cuando la publicó, recibió 27 críticas por carta, o algunos en revistas publicaron, digamos, respuestas. Inspirado en las historias que le escuchó contar a su abuelo materno, Tomás Carrasquilla escribió La Marquesa de Yolombó. Antes de comenzar este proyecto, pasó muchos años reuniendo información para su novela. Carrasquilla empieza a tener pérdida de la visión por cataratas. Unos años después, él se va a someter a una cirugía en uno de sus ojos que le hace recuperar parcialmente la visión. Sin embargo, esa pérdida de visión hace que él tenga que recurrir nuevamente a escribanos, amanuenses que le transcriban sus obras. A la par de eso, Carrasquilla pues había tenido excesos en su vida. Por ejemplo, le gustaba mucho tomar aguardiente, había fumado también, y eso de alguna manera había afectado su circulación. Y los problemas circulatorios empezaron a aparecer y le impidieron la movilidad. De hecho, cuando Carrasquilla fallece a partir de una amputación que le habían hecho en una de sus piernas por los problemas circulatorios. Carrasquilla es un escritor que forma una tradición mediante la creación de un mundo ficcional, el mundo ficcional que está en La Marquesa de Yolombó, y crea personajes, crea circunstancias que después van a tener trascendencia. Nací en una población minera, en el norte de Antioquia, La casa en que vivíamos se emplazaba en una calle falduda, punto y coma. Luego de dictar su última obra, la trilogía Hace tiempos, Carrasquilla pudo recuperar la visión por uno de sus ojos. En 1940 murió convirtiéndose en el primer gran novelista cuya obra se inspiró en la realidad antioqueña, logrando tener un alcance universal. He presentado un montón de cosas e incidentes, en este cambio tan repentino de mi vida. Punto.